Nuevo capítulo de Argentina Produce. Esta vez estamos junto a Horacio Serra. Pero ustedes saben que siempre les pido que se presenten porque seguro que lo van a hacer mejor que yo. Horacio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bienvenido. Gracias a ustedes. Preséntate vos que lo vas a hacer, sí, seguro mejor que yo. Bueno, yo soy Horacio Serra, presido una pyme del sector de equipamiento hospitalario, la empresa Faeta, que mi padre creó en el año 1949. Sí. Este año justamente cumplimos 75 años, en marzo de este año. El rubro es específico, el de equipamiento hospitalario, fabricación de autoclaves y todo lo que tenga que ver con esterilización. Y bueno, actualmente soy miembro de la Cámara de Equipamiento Hospitalario que agrupa nuestro sector y soy tesorero de ADINRA. Sí. Sos segunda generación, entonces... Soy segunda generación y ya está incorporada la tercera. ¿En serio? Sí, sí. O sea, ya está... Ya hace rato, sí. Ya hace rato. Sí, sí. Horacio, el tema importante acá es entender cómo es que vos empezás también con la pasión y con el compromiso de seguir el legado de tu padre en el sector metalúrgico. ¿Cómo empezó? Bueno, esto empezó, es una clásica, en realidad es una yo siempre digo es una multifamiliar porque somos 3 familias, ¿no? Que sigue en la misma forma en que se creó, 3 familias. Yo comencé en el año, como decía antes, en el año 49 iniciaron la actividad, en el año 70 yo me incorporo. ¿Cuántos años tenías? Y 19 años. 19. Había terminado 18, sí. O sea, terminaste de estudiar y te metiste en la secundaria, me metí en la fábrica y seguí, bueno. Y bueno, ahí empieza uno cuando se mete en la actividad, es apasionante, ¿no? En realidad, en todas las pymes, la columna vertebral en general es la misma, pasión, amor por lo que se hace. Y bueno, ahí comencé. El socio de mi padre, que era el que representaba a la empresa en todo lo que tenía que ver con las relaciones institucionales y demás, en esa época, a ver, eran 2 cámaras las que existían de fabricantes de equipos médicos. Sí. Una estaba acá en ADINRA y otra estaba en Camima. Claro. Con muy pocos socios en cada una. El socio de mi padre era un hombre muy generoso en ese sentido y me hacía que lo acompañara a todas las reuniones para que aprendiera. O sea que el socio de tu papá fue más tu mentor para que hoy estés en la gremial consolidado dentro de ADINRA. Sin ninguna duda, fue él. Y él me acuerdo que los invitaba a los otros pares de él, que trajeran a sus hijos para que empezaran. Por eso yo tuve la suerte de conocer a toda esa generación que fue la que inició el área de equipamiento hospitalario, los fabricantes, ¿no es cierto? Tuve la suerte de conocer a todos los fabricantes más importantes desde muy jovencito. Bueno, ahí comencé. Como dije, nosotros estábamos en Camima, éramos 7 u 8 fabricantes, a lo sumo 10. Acá había otro grupo, también eran más o menos 10. Y ahí en la inteligencia de esta generación de nuestros padres, que interpretaron algo que hoy sería muy bueno que todos lo interpreten, que es la unión, la fuerza que da la unión. Yo siempre digo, cuando son 2 están bien, ya cuando hay 3 hay alguien que quiere separar. Esta gente se juntó hace 48 años y lograron hacer la cámara que existe hoy, que se llama CAEFA, Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina. Ahí había que definir dónde seguir, qué cámara madre tomábamos. ¿Con quién se referenciaban en Tal cual. En este caso, ADINRA o Camima. Ya en ese entonces se vislumbraba que ADINRA iba a ser lo que es hoy, sin duda la cámara líder. Están celebrando los 120 años, o sea que estamos celebrando los 120 años. Muy visionarios en eso. Sí, sí, tal cual. Y bueno, fue un acierto, por supuesto, quedarnos acá. Este año cumplimos 48 años, nuestra cámara, CAEFA. Y siempre tuvimos muy buena relación. Después yo fui más de 20 años presidente de CAEFA, desde muy jovencito, justamente por el hecho de que tenía conocimiento desde muy joven del sector y conocía a los referentes. Entonces, bueno, ellos me incorporaron como un par, a pesar de la diferencia de edad, ¿no? Porque
había como 30 años entre la generación mía y En una época, Horacio, donde ser joven era sinónimo de inexperto y obviamente que uno era mirado con recelo. O sea, que vos lograste penetrar en un mundo de adultos y de hombres de la industria consolidados, pero marcando la cancha también. Sí, es así. Aparte, yo siempre me acuerdo del socio de mi papá, me decía, vos venís, escuchás, y si te preguntan algo, decís lo que pensás, Sí. pero si no, no hables. Eran formas, maneras de cómo se enseñaban en aquella época. ¿Funcionó? No existía la DIMRA joven, donde uno podía empezar desde joven a ver cómo se movía. Era todo aprender en el día a día, en cómo iban saliendo las cosas. O sea, era prueba y error, pero hoy Adimra Joven me parece que es el mejor puente para que no tropiecen tan rápido, que vos tenías que aprender sobre la marcha. Por eso digo, Sí, sí. la verdad que fuiste un verdadero pionero desde la juventud. Sí, era así, en esa época era así. Y bueno, ya te digo, fui más, creo que de los 48 años que tiene la Cámara de existencia, 28 fui presidente. Ah, más de la mitad. Sí, más de la mitad. Pero también ahí, a ver, como todas las cosas, no es porque era mejor de ninguna manera. La gente no se involucra Ahí está. en el tema de la participación en la gremial empresaria. Está bien que aclares esto, porque a veces parece, viste, que se traspola a la política donde uno dice, se quieren perpetuar en el poder todo el tiempo. Y la verdad es que a veces falta gente con un compromiso genuino que decida tomar las riendas también de organizar a los pares, que es lo que en definitiva te tocaba. Tal cual es así. Yo, mira, cuando fueron un periodo de 20 años ininterrumpido. Sí. O 24 años ininterrumpido. Y un día me puse serio y digo, a los muchachos eran amigos, imagínate, toda la vida. Digo, no, ahora sí, nunca más, porque verdaderamente no es bueno que ocurra eso en una institución. Y bueno, después hubo 2 periodos de 2 colegas, Rayos X Dinan, Adrián Robino, después Gustavo Petinari. Después volví a tomar yo un periodo de otros 4 años y bueno, ahora hemos logrado en la Cámara que se vayan incorporando gente más joven. Sí. Y que empiece la sucesión. Y que empiecen, y de hecho, bueno, ahora los cargos principales están en gente más joven. Enzo Díaz Ceboli es el presidente, y nosotros ayudamos con la experiencia, ¿no es cierto? Después yo, en mi participación en ADIMRA es a través, bueno, del comité de presidencia que me invitan a participar. Me acuerdo que en esa época era presidente Mario Polirrognopoulos, después fue el ingeniero Mahler, que pasó a ser presidente de la UIA. Y bueno, fui durante tantísimos años. Ahora soy actualmente tesorero. Espera, tenés un rol importante que es cuidar los fondos de la entidad, ¿no? Bueno, sí, ADIMRA, la verdad que hemos pasado momentos muy dramáticos, sin exagerar, lo digo esto. Es más, te digo, quisiera ir al año 2000 y a tu empresa en particular, con los insumos médicos, que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso de adaptarse y crecer en uno de los momentos de mayor crisis de la Argentina y con incertidumbre además. Sí, equipamiento hospitalario es un área muy... Cuando nosotros comenzamos, cuando mis padres comenzaron en el 49, prácticamente eran muy pocas las industrias que había de equipamiento médico, y prácticamente todas eran metalúrgicas. Hoy, si bien las metalúrgicas llegamos a ser el 70% de lo que es equipamiento médico, hay otros rubros, hay otros sectores que están involucrados, plásticos, textiles, porque lógicamente, bueno, el tema de todo lo que tenga que ver con la tecnología de electrónica y demás, ¿no es cierto? Eso fue lógico porque se fueron incorporando productos. Incluso hoy hay muchos, si bien somos fabricantes de bienes de capital, hay muchos elementos de un solo uso descartable, como habitualmente se llama. ¿Y en el 2000 qué pasó? ¿Qué pasó con tu empresa específicamente? Y fue una crisis generalizada. Nosotros en aquel entonces exportábamos, por ser una pyme exportábamos hasta un 15-20% del total de la facturación de la empresa, cosa importante en una pyme.
Lamentablemente eso después con el tiempo, por los problemas que todos conocemos, fuimos perdiendo. Y más que nada perdimos competitividad con Brasil. En aquella época no hablábamos de China. No, tal cual. Pero con Brasil no más. Por las desinteligencias que se vinieron dando, que no tiene sentido ahora verlas, pero que realmente hicieron de que perdiésemos esa penetración que teníamos. No obstante, en el 2000 sí exportábamos. Entonces, fuimos mechando un poco de cada cosa. En el caso particular de nuestra empresa, si bien nos dedicamos al rubro de esterilización, en donde fabricamos todos los tipos de autoclaves para esterilización, ya sean a vapor, óxido de etileno o seco, que son los 3 métodos que hay para esterilizar, fuimos incorporando otros productos, como por ejemplo cámaras mortuorias y mesas de autopsia para anatomía patológica, lavadoras ultrasónicas de instrumental, equipamiento para lactario. Y desde siempre, con lo que empezó mi padre cuando tenía 16 años de aprendiz en un taller metalúrgico en La Boca, las cajitas y las bandejitas para llevar la jeringa. Que es lo que todos tenemos más presente cuando... Sí, la insignia nuestra es una cajita pequeñita que es la de jeringas, que es la insignia de la empresa, ¿no? Que con eso todo el mundo identifica. Que la verdad que la seguimos haciendo porque con el tema del importado llega a Buenos Aires el peso de lo que es la caja en acero inoxidable sale más caro que viniendo esa caja de China acá, cosas que pasan claramente. En la Argentina. Ahora, cuando ustedes generaron en el 2000, y decías entre un 10 o un 15% de tu producción se exportaba, a mí me resultaría interesante saber cuáles eran los desafíos para exportar, teniendo en cuenta el contexto, y qué podés transmitir de esa experiencia. Y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires ciudad. Bueno, eran épocas, por ejemplo, en lo que es las regulaciones, había menos regulaciones en todos lados. Cuando hablo de regulaciones son, por ejemplo, en nuestro sector, el ANMAT, la T final de ANMAT, es tecnología médica. Es un sector en donde, nuestros equipos, nuestras empresas tienen que estar registradas, ¿no es cierto? Tienen que cumplir las BPF, buenas prácticas de fabricación, los productos tienen que estar certificados, tienen que cumplir las normas IEC, en fin, compatibilidad electromagnética. Es decir, hoy tenemos una industria médica competitiva con el mundo. Lo que pasa es que esto se utiliza en muchos países como barrera para arancelaria. Ningún país lo va a decir, pero la realidad es esa. Entonces, no es tan sencillo. En aquellas épocas era todo más simple. Esa es la realidad. Y hoy tenés trabas. Y hoy hay trabas y hay que luchar con eso, porque cada uno, si no lo dice, lo utiliza como una barrera para arancelaria. Ahora, Horacio, te quiero traer a una etapa más reciente de la Argentina. Pandemia, 2020. Y tu rubro se transformó siempre fue fundamental, pero era inexorablemente el rubro en el que era necesario tener todos los insumos. ¿Cómo fue ese proceso? En la pandemia, el sector nuestro no paró, porque era uno de los sectores que siguió trabajando. La verdad que fueron, épocas difíciles para todo, era complicado para el personal que tenía. Pero la verdad es que salimos adelante. Ahí también se demostró algo, lo importante que es no depender tanto de otros países. Mira, yo pongo siempre de ejemplo, cuando las Torres Gemelas se estrellaron los aviones, inmediatamente Estados Unidos prohibió la venta al exterior de todo lo que tuviera que ver con insumos hospitalarios, de las bolsas de sangre, todo eso. ¿Por qué? Porque era una emergencia. Entonces digo, la independencia, importantísima, por eso se dice que nuestro sector es estratégico, por eso justamente, ¿no es cierto? Ahí yo recuerdo que me llamó un sábado el que era secretario de Industria en ese momento para preguntarme si en la Cámara había fabricantes de respiradores. Claro. De hecho que había 2,
uno en Buenos Aires y otro en Córdoba. Y bueno, los puse en contacto con ellos y realmente hicieron un trabajo muy importante porque en ese momento el Estado les dio ayuda y esos respiradores, bueno, salvaron la situación de la Argentina, ¿no? Lo que hubo, te pregunto porque vos lo estás contando desde adentro. Viste que todos lo vemos desde afuera. Sí. Tema vacunas, tema respiradores, armar espacios modulares para recibir mayor cantidad de gente que los hospitales desbordaban. Se trabajó de manera rápida porque viste que tenemos esto de mirar siempre para atrás y ser críticos con lo que pasó, pero sí, sin mirar la película completa. ¿Vos qué crees que...? Mira, yo lo que conozco de la industria nuestra, de estas empresas, que son empresas muy importantes, incluso una de ellas tiene sucursal en Estados Unidos y otra en Brasil. Son argentinas, con sus filiales allá. Con sus filiales allá. Por supuesto que el tema del nivel de producción para la cual estaban preparadas esas empresas no era el nivel que se necesitaba en ese momento. Por eso tuvieron algún apoyo desde el Estado para que, bueno, pudiesen ellos también empezar a tercerizar algunas cosas que tenían que hacer, porque era todo contrarreloj. Claro. Era todo contrarreloj. Y cualquier error entiendo que era un día más de demora. Y eso significaba gente que no tuviera servicio de salud y atención. Y aparte volvemos a lo importante de tener independencia. ¿Quién te mandaba un respirador? Si todos los países estaban desesperados. En la misma situación que nosotros. Claro. Entonces, a veces, que en muchas oportunidades, sectores como hasta te diría poco conocido realmente, porque no se tiene conciencia de todo lo que... Hoy un hospital de mediana a alta complejidad se puede equipar en un 80-90% con productos de industria nacional. Repetí. Del 80 al 90% de un hospital de mediana a alta complejidad con productos argentinos se puede equipar. Y de hecho, ¿qué pasa? Lamentablemente hubo épocas en donde yo siempre decía, no solo traían el hospital, sino traían hasta la bandera argentina de los países donde los importaban. Pero bueno, esas son políticas, pero después vienen los problemas, ¿no es cierto? Que es el mantenimiento. Claro, y ahí tenés problemas que si se rompe algo... Y bueno, claro, ahí están los golondrinas que, bueno, aprovechan el momento que por el dólar o por la situación particular del país vienen, venden, después desaparecen y queda el equipo y hay que atenderlo. Claro. ¿Y a dónde recurren? A los fabricantes nacionales para que les solucionemos los problemas de equipos importados, que pueden ser de muy buena calidad, yo no pongo ninguna duda de eso. Pero ¿qué pasa? Entonces hay que ver un poquitito el tema Nosotros siempre decimos, no queremos ninguna diferenciación, no tenemos miedo a competir. De hecho, acá competimos. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En lo que fabrico yo hay 6 fabricantes. Somos 6 y competimos. Pero competimos todos con las mismas reglas. Claro. No como cuando vamos a competir con otro país donde tenemos lo que ahora hasta el mismo ministro de Economía dijo, la cancha desequilibrada. Desequilibrada. Ahora, Horacio, con todos estos vaivenes que estuvimos repasando, desde el 49, que tu padre funda la fábrica, procesos políticos y económicos complejos, el año 2000, la pandemia del 2020, ¿cómo lograste en estas fluctuaciones que la empresa pueda mantenerse y también crecer? Para dejarlo como mensaje también. Mirá, vuelvo a decir, tenemos la suerte de tener mucha diversidad de productos, entonces a veces, viste, una cosa desequilibra, la otra se sube, se van compensando un área con otra. Hay momentos muy difíciles, por ejemplo, no solo ahora, desde te diría desde el principio del 2013, que el sector nuestro, todo lo que es bienes de capital está prácticamente parado, porque no hay compras del Estado, están paradas las obras públicas, donde nosotros, si bien no vendemos a la obra pública en sí, pero sí le vendemos a las empresas que hacen los hospitales. Pero bueno, hay muchas dificultades. Pero en el caso particular nuestro, nos favorece tener una línea bastante amplia de productos,
hemos hecho el mayor de los esfuerzos, nunca hemos despedido a una sola persona por falta de trabajo, pero eso es algo que se caracteriza a todas las pymes. Sí. Preparar gente en una pequeña industria es un esfuerzo, forman parte de nuestro capital las personas que trabajan, y reemplazarlas es complicado. Claro. Entonces uno hace el mayor esfuerzo posible para que en estas épocas de crisis, bueno, pueda mantener al grupo de trabajo. Bueno, y vos sabés que sobre eso me gustaría saber qué herramientas, en particular en tu rubro, se implementan sobre todo para capacitar personal, sostenerlo, retenerlo y sobre todo tu sector todo el tiempo está presentando innovación. La salud, la medicina presenta innovación. ¿Cómo trabajan eso con los empleados? Bueno, capacitación, justamente estamos acá en ADIMRA, donde hay muy buenos cursos de capacitación. Sí. ADIMRA se caracteriza por tener muy buenos cursos en donde todas las empresas asociadas podemos hacer que nuestro personal pueda capacitarse. Sí. En lo específico, bueno, claro, por supuesto, cada sector tiene algo en particular, ¿no? Pero en lo general, ADIMRA es verdaderamente un centro de capacitación. Bueno, de hecho tenemos tantos centros tecnológicos, ¿no es cierto? Creo que son ya 18, 19. Y bueno, eso es algo muy importante para el rubro metalúrgico en general, ¿no? En lo nuestro es muy particular, no en todos los productos, pero se dice que cada 2 años ciertos productos top van cambiando, porque la tecnología también, más que nada todo lo que tiene que ver con imágenes. Sí. Acá, por ejemplo, te digo, no se fabrican tomógrafos computados. Se podrían fabricar, porque los fabricantes de equipos de rayos X, que hay varios, lo podrían fabricar. Lo que ocurre es que, claro, por un problema de escala de mercado, de demanda, no conviene. Sí. O sea, la industria está preparada para hacerlo. No se hace por un problema de escala de mercado. Claro. Se ha desarrollado mucho y es una industria en donde permanentemente la tecnología. Vos fíjate, cuando uno escucha las operaciones que hacen con ese instrumental tan avanzado, Sí. que están operando en un país, lo están viendo en internet, una cosa, es maravilloso, ¿no es cierto? Ahora, te pregunto en esto, entre la capacitación del personal, pero también tiene que haber un liderazgo que se ve que lo tenés desde hace años, desde la gremial, desde tu propia empresa, desde el compromiso que tenés con tus pares. ¿Cómo se lleva adelante un rol de liderazgo durante tantos años en procesos donde el mundo cambia constantemente y más vertiginosamente en estos últimos tiempos? ¿Cómo es? Mira, yo creo que lo fundamental en todo orden de la vida es tener una línea de conducta. Desde lo personal, por supuesto, Sí. tanto en la familia, en la empresa, en las instituciones donde uno pertenece, donde uno se desarrolla. Entonces hay algo que alguien dijo alguna vez, que la confianza se va ganando de a gramos y cuando se pierde a kilos, rápido, ¿no? Es bueno. Y la realidad es esa. Yo empecé de muy joven y siempre me inculcaron tener un camino de rectitud, a veces ciertos sectores agrandan las cosas. Sí. Nosotros siempre mantuvimos perfil bajo, siempre es un sector en donde hay una dinámica con el Estado, porque el Estado es el gran comprador Claro. de equipamiento médico. Entonces nosotros, todos los ministros de salud, siempre hemos interactuado con ellos y con los ministros incluso de Economía, porque bueno, tiene que ver nuestra actividad con ellos. ¿Qué es más fácil, venderle al Estado o venderle a un privado cuando tenés que negociar? Y bueno, Se me el ocurrió Estado del Estado, las licitaciones, hay licitaciones cuando son internacionales, como son en el caso de las que nosotros participamos. Para empezar, las empresas tienen que estar en un nivel Sí. de los papeles muy al día, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos No porque flojo de papeles. no, ahí estás un mes atrasado en un impuesto y por más que tengas el mejor precio, Te sacan queda de la legal. licitación. Entonces, es decir, por un lado tenés que tener una compañía ordenada, razonablemente ordenada, para poder competir. Sí. Y después, bueno, hay una
competencia importante, Sí. no solo entre los locales, sino ahora ¿qué pasa? Hay muchos fabricantes, que se está viendo últimamente, que muchos fabricantes no van directamente a las licitaciones, Ujú. porque justamente es tan complicado el tema de la licitación que hay empresas distribuidoras que son las que se presentan. Entonces el fabricante prefiere venderle a esa empresa, a un distribuidor, y no presentarse directamente. Esas son políticas de venta de cada empresa. En el caso nuestro, participamos en licitaciones, tenemos distribuidores en todo el país y también tenemos venta directa de equipos, porque también hay una diferencia entre la aparatología de alto nivel, Sí. a la cosa chiquita, a la cajita, al tamborcito que se vende en distribuidores. Es imposible venderlo en forma directa a los usuarios por la cantidad. Pero ahí va la política de cada empresa. Sí. Pero sí, en el tema de licitaciones Ujú. hay que estar muy preparados. De hecho, que, como dije antes, el producto tiene que estar registrado en ANMAT y demás. Tenés que cumplir toda una serie de requisitos. Tal cual. Horacio, ¿qué consejo le dejás a aquellas empresas del sector metalúrgico para que sigan el camino de mejora? Porque es uno de los desafíos que ustedes también Sí. tienen desde ADIMRA, ¿no? Que las empresas no se queden, o sea, sino que vayan todo el tiempo de la mano de la innovación, pero también de la mejora en todos los aspectos, desde el profesional hasta el manejo del personal y de la tecnología. Mirá, hoy tenemos la suerte. Yo me acuerdo, a veces les cuento a mi hijo, cuando íbamos a las exposiciones, cuál era la forma que uno veía lo que se hacía en el mundo. Ir a las exposiciones internacionales. Claro. Cuando yo comencé en el año 70, no había en el mundo ninguna feria, ninguna exposición que fuese específicamente de equipamiento hospitalario. Mira. Bueno, hoy las tenemos acá en la Argentina, en Brasil, en Miami, en Düsseldorf, Sí. a exposiciones en Arabjet, en Arabia. Es decir, en el mundo hay exposiciones donde se encuentra en la industria médica de todo tipo. La tecnología hoy, antiguamente vos tenías que esperar a ir a ver a un equipo a Estados Unidos, Alemania, para ver cómo se iba desarrollando. Hoy todo eso cambió. Hoy está todo al alcance de la mano. Yo veo a los jóvenes, vuelvo a la generación de mi hijo, cómo se mueven, y verdaderamente es maravilloso, porque eso también te da una dinámica que antes no teníamos. Eso es cierto. Ahora, lo que te motiva para ir mejorando, y es el día a día, y aparte darte cuenta que si no es así te quedás y no puedes competir. ¿Qué admiras de tu hijo? Y admiro que tiene la pasión que tengo yo, que él, los hijos de mi socio, mis sobrinos, es un grupo que es la tercera, como yo les digo la 3G, tercera generación. 3G, claro. Que bueno, empezaron de jovencitos también y fueron aprendiendo cada uno en su área. El tema de las pymes es muy particular y vuelvo a decir, la columna vertebral es la pasión, es el amor por lo que se hace, no hay horarios, es algo muy particular. Pero bueno, estamos contentos. Hay uno de los problemas que tenemos las pymes es la transición de una generación a la otra. Nosotros, en el caso particular, el tema de la pandemia hizo un poco que ellos tuviesen, ya venían con un rol importante. Pero se involucraran más. Sí, en la emergencia. Exactamente. Y bueno, gracias a Dios estamos contentos. Sí. Y bueno, hay muchas empresas del sector que tienen este tipo de son todas familiares, Sí. prácticamente. Horacio, fue un placer poder charlar este tiempo con vos y conocerte en profundidad. Bueno, Gracias por gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Gracias.